Reté a 3 guías para que me den sus mejores consejos de dibujo realista. Y los consejos que me dieron me sorprendieron bastante. Y de hecho una de ellas me dio consejos bastante cuestionables. Actualmente decimos que la IA puede reemplazar muchos trabajos como puede ser la programación, el diseño y hasta la educación. Y hoy lo pondremos a prueba en una de las disciplinas más interpretativas, que es el arte. El objetivo es dibujar un ojo lo más realista posible en tan solo 20 minutos. Bueno, van a ser 3 intentos de 20 minutos porque vamos a probar 3 días. Y haremos un tier list con cuál es la mejor y cuál es la peor. Y vamos a jugar con las siguientes reglas. De hecho, van a ser 3. Le mostraremos el dibujo base a cada inteligencia artificial. Vamos a hacer un prompt bastante sencillo para testear cuál es su entendimiento humano sobre las acciones que le pedimos. Y cada IA podrá darnos tan solo 3 consejos para mejorar nuestro dibujo. Y lo vamos a hacer desde una cuenta anónima, ya que he pasado imágenes a ChatGPT y con la memoria localizada que tiene puede que dé unos resultados bastante sesgados. Para el prompt hice algo bastante sencillo, que fue pedirle de favor que observara mi dibujo y en base a la retroalimentación que me dé de manera resumida, me proporcione 3 tips para mejorar el realismo de mi dibujo sin extenderse en detalles técnicos, ya que apenas estoy empezando. Plot twist, no soy un principiante, pero simulemos que lo soy. Vamos a empezar con ChatGPT, y partiendo desde que hizo una crítica bastante dura hacia mi dibujo que lo hice con tanto cariño, me dio estas 3 recomendaciones. Empezando por la primera, que era suavizar la forma del ojo. Hacer que los extremos y los lagrimales sean menos puntiagudos y más curvos, que a mi parecer es un tip un poco de cultura general. El segundo tip fue hacer pequeños grupos de pestañas que curven hacia afuera. Y pues debido a la posición del ojo creo que está medianamente bien el tip. Creo que pudo haber sido un poco más claro, pero es ChatGPT. Y finalmente el tip que lo cambiaría todo. Agrega sombra básica, arriba del ojo y un poco en el borde del iris. Creo que este tip pudo ser un poco más claro con alguna técnica de sombreado básica. Literalmente lo resumió como en 10 o 12 palabras, entonces deja mucho que desear. Ahora pasamos con la segunda inteligencia artificial, la cual fue Gemini, y me sorprendió un poco ya que su retroalimentación fue bastante corta y los tips que nos dio sí fueron bastante extensos y más claros. Empezando por evitar las líneas pelusas. A lo que se refiere es hacer este tipo de líneas descontinuas, y el chiste no es hacer muchas líneas, sino hacer una que tenga bastante personalidad. Aparte de eso, enfocarme en las pestañas. Empezar por mayor presión y terminarlo como soltando un poco esa presión para dejar líneas finas al final. Esto le da bastante realismo al dibujo y siento que es un muy buen tip. El segundo tip que me dio es no encerrar el iris por completo. La verdad es algo que ni siquiera yo me había dado cuenta al observar mi primer dibujo, el cual fue que el iris no siempre se muestra totalmente, sino solo una parte, y esa parte aparece como cortada. Entonces siento que es un dato interesante del cual nos puede servir bastante, no solo para este dibujo, sino para otros. Y finalizamos con añadir brillo. Bueno, realmente de lo que habla es de añadir luces y sombras, es decir, unos destellos claros en color blanco y unos destellos oscuros con color negro. Y dar la textura de que el ojo parezca húmedo. Me pareció un dato impresionante y un punto plus hacia Gemini. Y finalmente pasamos con la última IA, que es Grok, la cual me dio una retroalimentación bastante buena. De hecho me parece que es mejor que las otras dos, aunque los tips flaquean un poco. Para empezar, me dijo que hiciera el iris más ovalado y descentrado, lo cual puede ser al principio un poco fácil de entender, pero cuando te dice que bajes un poco la pupila y el iris lo hagas ligeramente ovalado y aplastado y hacia abajo, pues te pierdes un poquito siendo un principiante, ¿no? Entonces es a considerar. El segundo es un tip que me parece medianamente coherente y el más fuerte, ya que te recomienda agregar un degradado, es decir, una sombra gradual, como te dice, empezando con mayor presión y disminuyéndola. Y también te da el tip de los dedos, para hacerlo de manera más uniforme, y me parece que está bien. Y el último tip que nos da Grok es un poco complejo, ya que habla de volumen y dar sombra,
con una especie de arco oscuro que va metido en el ojo, en su cuenca, y deje de verse plano. Realmente para alguien que no tiene mucha idea de perspectiva y que apenas está iniciando, podría dificultárselo ubicar ese tipo de términos. Entonces me parece que este es el tip en el que más flaquea y casi llegando al nivel de ChatGPT, en donde generaliza demasiado. Sería el otro extremo. Y ahora la verdadera pregunta es, ¿cuál es la mejor IA? Y para averiguarlo, vamos a hacer una tier list. En último lugar voy a colocar a ChatGPT, ya que me sorprendió de manera negativa, ya que esperaba que me diera indicaciones mucho más prácticas y se limitó mucho en el uso de las palabras, aunque la retroalimentación estuvo aceptable. En segundo lugar, inevitablemente va a estar Grok. Un punto que me parece muy positivo es que hablar e interactuar con él es lo más cercano a estar con una persona real. Pero también cometió el error de meter teoría un poco avanzada en el último tip que me dio, así que por poco se lleva el segundo lugar. Y la mejor IA que da tips de dibujo para artistas es Gemini, ya que entre la retroalimentación y los tips fue la más clara en comunicar todo de manera sencilla. Pero bajo mi perspectiva personal, creo que ninguna de estas tres IAs tomó en cuenta el concepto más básico a la hora de dibujar, el cual es observar con atención qué es lo que vas a dibujar, de qué formas básicas está compuesto, qué colores tiene y sobre todo el partir con un boceto o bosquejo. La IA puede ser una excelente herramienta para tener ideas frescas, salir de bloqueo y desarrollar habilidades artísticas. Así que si deseas saber cuál es la rutina perfecta para un artista según la ciencia, te dejo esta rutina por aquí en donde me sometí a la misma durante 5 días. Y si aún no eres artista, recuerda que todavía te puedes convertir en uno.